Una columna comunista toma posiciones. Es la primavera de 1975 y han pasado 30 años desde que se iniciaron los primeros combates en la guerra de Vietnam. Ahora, 2 años después de la retirada estadounidense, está a punto de comenzar la ofensiva final. Solo faltan 55 días para que termine la guerra de los 10.000 días. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. Ofensiva final y rendición. En enero de 1973 se firmó el Tratado de Paz de París, tras el cual solo quedaron en Vietnam del Sur 50 asesores militares estadounidenses de la que antaño fuera una fuerza de más de 500.000 de hombres. El tratado permitía que Hanoi mantuviera 150.000 soldados regulares en el sur y disponía que el presidente Thieu podía permanecer en el poder. Aunque el Congreso había prohibido más acciones militares, Nixon aseguró a Thieu en secreto que Estados Unidos haría uso de todas sus fuerzas si era necesario, pero en agosto de 1974 Nixon dimitió. En diciembre de 1974, los líderes comunistas se reunieron en Hanoi y fijaron un programa de 2 años para la victoria militar. Su plan inmediato consistía en forzar la dimisión de Thieu. El principal estratega de Vietnam del Norte era el ministro de Defensa Von Nguyen Giap. Incluso en Saigón, el pueblo se oponía a Thieu e intentaba derrocarle. Y si vas en contra de la voluntad de la gente, no puedes sobrevivir. Los imperialistas estadounidenses pensaron que pese a haber retirado sus tropas de Vietnam, conseguirían que una parte de Vietnam se convirtiera en una nueva colonia suya. Incluso ahora, si desplegasen su fuerza aérea y la armada, volverían a fracasar. El pueblo vietnamita no teme a esas cosas. Es obvio que nuestro pueblo, especialmente los campesinos y soldados que luchan en el sur, han derrotado a los imperialistas estadounidenses. Thieu continuaba dependiendo por completo de la ayuda estadounidense para mantener su ejército, pero el Congreso de Estados Unidos quería poner fin a ese apoyo. A medida que disminuía la ayuda estadounidense, la moral de Vietnam del Sur iba decayendo. Desde 1973, a partir de la firma del Tratado de Paz hasta 1975, nuestro principal potencial había menguado en un 60% debido a la reducción de la ayuda económica y militar de Estados Unidos. Y yo digo que la vietnamización no se hizo honestamente como nos prometió Estados Unidos. Y esa fue la razón principal del hundimiento del Vietnam del Sur. En Saigón todavía había esperanzas de que los estadounidenses regresaran. La capital estaba llena de refugiados. La mitad del presupuesto del país se dedicaba a la defensa y aún así el material de guerra no era renovado. Hanoi estaba haciendo un esfuerzo extraordinario para asegurarse una ofensiva sorpresa. El comandante de campo, el general Van Thieu Dong, es enviado a Vietnam del Sur y para no ser reconocido realiza parte de su viaje en bicicleta. Habla el periodista Wilfred Burchett. Hacían esfuerzos considerables para mantener las cosas en secreto. Mantuvieron en secreto incluso el hecho de que Van Thieu Dong había ido al sur. No paraban de enviar tarjetas de felicitación de cumpleaños desde Hanoi firmadas por él. Y su coche oficial seguía acudiendo al cuartel general cada mañana a la misma hora. Eran conscientes de la importancia que tenía actuar en secreto a todos los niveles y creo que efectivamente lograron mantener el secreto. Hanoi trasladó 3 divisiones de infantería acorazada a los alrededores de Ban Me Thuot en la cordillera occidental. Aunque se trataba de un centro estratégico, no había más que 4.000 soldados survietnamitas allí. A las 2 de la madrugada del 10 de marzo de 1975 se inició el ataque con fuego de artillería. Los carros precedían el despliegue de 25.000 soldados comunistas que rodearon la ciudad.
Al amanecer, tras 4 horas de intenso fuego de artillería, la infantería norvietnamita rompió las defensas. El presidente Thieu no pudo reaccionar a tiempo para enviar refuerzos y en el primer día de la batalla los comunistas tomaron la mayor parte de la ciudad. A la mañana siguiente el combate había terminado. La mitad de los soldados survietnamitas se rindieron o desertaron. La primera gran batalla de la ofensiva final había terminado. Luego, en una de las decisiones más controvertidas de la guerra, el presidente Thieu ordenó abandonar 2 provincias del norte, decidiendo evacuar la zona de las tierras altas y redesplegar sus tropas más al sur. No debíamos esperar a que fuera demasiado tarde y no pudiéramos hacer nada. Teníamos que correr el riesgo, un riesgo calculado, porque la retirada, el volver a desplegarnos sin movilidad, sin un fuerte apoyo de fuego, constituía un riesgo, pero era un imperativo para nosotros. La retirada de las tierras altas se convirtió en un camino de sangre y confusión. Desde las ciudades de Pleiku y Kontum, 70.000 soldados y 400.000 civiles huyeron hacia la costa. Las autoridades militares escogieron para la evacuación una carretera casi impracticable, creyéndola a salvo de ataques comunistas. Pero se equivocaron. Los norvietnamitas abrieron fuego contra la masa en retirada, un contingente humano que se hizo famoso como el Convoy de las Lágrimas. Solo 20.000 soldados y 100.000 civiles, 1 de cada 4, alcanzaron la costa donde el pánico apareció de nuevo. Los supervivientes hablaban de niños y ancianos aplastados por vehículos militares y de niños que murieron de hambre por el camino. La retirada fue calificada como una de las peor planeadas y ejecutadas de la historia militar. Esto tuvo el efecto del dominó. Las capitales de provincia empezaron a caer al ritmo de 1 por día. El presidente Thieu pidió una urgente intervención militar estadounidense. La respuesta de Washington es relatada por el embajador Bui Diem. Cuando regresé a casa, ya se había perdido la mitad del país. Y dije, francamente, a todos mis amigos que no había ninguna esperanza por parte de Estados Unidos. Lo que significaba que aunque las cosas empeorasen, los estadounidenses no podían regresar y que teníamos que ver las cosas con realismo. En Saigón, una estricta censura mantenía la esperanza en los titulares de la prensa. Pocas personas de la capital conocían el alcance del desastre militar. En público, Thieu afirmaba que el ejército resistía. El 18 de marzo, en Hanoi, los líderes norvietnamitas saboreaban su mayor victoria desde que derrotaron a los franceses 21 años antes. Adoptaron una arriesgada estrategia, cortar Vietnam del Sur por la mitad. El principal objetivo era la antigua ciudad de Hue, la vieja capital de Vietnam y centro espiritual del país. En 24 horas empezaron los preparativos para el ataque. Primero fueron atacadas las defensas del norte de Hue y luego pesados cañones de 130 milímetros martillearon los accesos del sur y el oeste de la ciudad. Ahora Hue estaba aislada de Da Nang por el sur. El 25 de marzo, después de 3 días de asedio, Hue cayó en manos norvietnamitas sin resistencia. En 1968, durante la ofensiva del Tet, la bandera comunista había ondeado aquí durante 28 días, pero esta vez ya no sería arriada. El avance norvietnamita continuaba casi sin hallar resistencia, mientras que las fuerzas survietnamitas se desfondaban y huían. En el primer avance comunista sobre Hue, el comandante de la zona ordenó la retirada y los oficiales y sus hombres abandonaron la ciudad y sus civiles. Su única ruta de huida era el mar, al sur de Da Nang. Presas del pánico, muchas personas se ahogaron en su intento por llegar a las barcas. En Da Nang corría el rumor de que se había hecho un trato para abandonar la ciudad a los comunistas. 3 millones de personas intentaron huir al sur.
Cuando 35.000 soldados norvietnamitas se acercaron a Da Nang, el comandante survietnamita abandonó a sus hombres y otros oficiales se despojaron de los uniformes y se escondieron. La barrera de artillería inicial fue suficiente para acabar con la resistencia. 100.000 soldados survietnamitas se rindieron tras haberse quedado sin mandos. La batalla por Da Nang duró solo 32 horas. Habla el ex primer ministro Nguyen Cao Ky. En cuanto al desastre final, debo admitir que fue responsabilidad nuestra. O para ser exacto, debería decir que fue responsabilidad del señor Thiers. En Ban My Thuot, cuando empezó la ofensiva, los oficiales huyeron primero. En la zona de Da Nang, los oficiales huyeron. En todas partes, los oficiales al mando eran los que huían primero, y todos aquellos comandantes habían sido nombrados por el señor Thiers. Aquella era la primera vez que la moral de nuestro ejército se veía afectada. No afectada solo porque habían sido desbordados, estaba afectada desde hacía 2 años porque todos entendieron que la ayuda militar había sido retirada. La ayuda económica había sido retirada. Había muchas muestras de que Estados Unidos nos había abandonado. A principios de abril, los comunistas controlaban el norte y el centro de Vietnam del Sur. Había un nuevo respeto por el comandante en jefe norvietnamita, el general Dong. Se trataba de un destacado estratega, como su tutor, el general Giap. En aquella época escribió: «Comprendimos que un momento oportuno no tiene precio». El jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Weyan, visitó Vietnam e informó que Saigón necesitaba urgentemente armas por valor de $700 millones. Pero políticamente resultaba imposible enviárselas. El ejército de Vietnam del Sur estaba condenado. Habla el analista militar Brian Jenkins. En mi opinión, si aquella ayuda era retirada, la máquina militar que habíamos creado en Vietnam acabaría hundiéndose por su propio peso. No sé, en los museos se ven esas armaduras que tienen un aspecto formidable, pero no hay nada dentro de ellas y si les das una buena patada, toda la estructura cae al suelo. Y efectivamente, aquello era lo que estábamos creando en Vietnam. Entre bastidores existían presiones sobre Thiers para que dimitiera a favor de un neutralista. Con la mayor parte del país perdido, intentaba tranquilizar a su pueblo. En fin, yo estaba muy tranquilo en aquel periodo. Los habían aplastado, pero no a todos. 1/3 del ejército se había perdido, pero no todo. 1/3 parte del país o medio país había sido ocupado, pero no todo. Todavía teníamos muchas zonas cruciales más y todavía teníamos la fuerza. El único programa especial de ayuda estadounidense se llamaba Operación Baby Lift, la evacuación de 2.000 huérfanos a Estados Unidos. La operación empezó trágicamente. Un C-5A, el avión de transporte más grande del mundo en la época, se estrelló a las afueras de Saigón, muriendo 140 niños. Los desastres de la guerra ya no podían ser ocultados. Saigón empezó a reforzar las autopistas que la rodeaban. El avance comunista llevaba casi 2 años de adelanto respecto a las expectativas de Hanoi. Habla el experto en Vietnam del Norte, Wilfred Burchett. Al principio se pensaba que para el primer avance ofensivo se conformaban con llegar a Da Nang. Se asentarían allí, se consolidarían, etc. Y en la segunda fase de la ofensiva llegarían a Saigón y al delta del Mekong. Pero la asombrosa forma en que cayó Da Nang y la facilidad con que caían las capitales de provincia una tras otra
Y el hecho de que las autoridades de Saigón eran incapaces de consolidar sus tropas y eran incapaces de retirarse ordenadamente y reagruparse. Y todo se hacía precipitadamente y se dejaba al azar y había muy poca moral. De hecho, la única verdadera batalla tuvo lugar en Xuanloc. Xuanloc era una pequeña capital de provincia, a solo 60 kilómetros al noreste de Saigón, que bloqueaba el avance comunista. Xuanloc constituía la última esperanza para los que creían que una resistencia final podía salvar la situación militar. El 9 de abril, los norvietnamitas abrieron fuego contra Xuanloc, pero esta vez la victoria no resultó fácil. Más tarde, los comunistas definirían la batalla como feroz y cruel. 4 divisiones norvietnamitas lanzaron un ataque contra la ciudad, pero fueron rechazadas. Los defensores contraatacaron. En la ansiosa Saigón, Xuanloc se convirtió en sinónimo de esperanza y heroísmo. Los norvietnamitas decidieron pasar por alto Xuanloc y atacar la siguiente ciudad, Bien Hoa, más cercana a Saigón. Al cabo de una semana, el 16 de abril, tanto Xuanloc como Bien Hoa fueron desbordadas y los defensores se retiraron. El camino de Saigón estaba abierto para los generales norvietnamitas y se impartió la orden de tomarla en 2 semanas para el 1 de mayo. Habla un estratega de Hanoi, el coronel Ha Van Lao. Las unidades del ejército que tenían la misión de rodear y atacar Saigón solo llevaron consigo lo necesario para el combate. Algunos avanzaban con medios motorizados y otros avanzaban a pie y corriendo y avanzaban 50 kilómetros al día. Ni siquiera comían, porque su objetivo, la toma de Saigón, era su principal preocupación. La prise de Saigón, que era la primera preocupación. Saigón aparecía tranquila, pero la tensión aumentaba con la escasez de gasolina y otras comodidades. Los refugiados continuaban llegando a la ciudad y ahora las autoridades ya no veían salida. Sinceramente, no sé qué ocurrirá. Así que sé que estoy esperando algo, pero no sé qué. El presidente Thieu recibió fuertes presiones para que dimitiera. Su posible sucesor era un neutralista, el general Duong Van Minh, conocido como el Gran Minh. Se creía que los comunistas podrían negociar un gobierno de coalición con él. Habla el analista de la CIA, Frank Schnapp. El Gran Minh se autoproclamaba neutral. Se consideraba miembro del tercer poder. Tenía un hermano o un primo, había dudas respecto a eso, que era un oficial norvietnamita de alto rango, era general. Así que el Gran Minh era la última esperanza estadounidense. Había que quitar del medio a Thieu. El 20 de abril, el embajador estadounidense Graham Martin visitó a Thieu. Simplemente fui al presidente Thieu y se lo expuse todo tan claramente como me era posible. Le expliqué los hechos que me parecía que tenían importancia para la situación. Le hablé de la situación militar, de lo que tenía el enemigo, de lo que teníamos nosotros, de la situación política, de la situación en su propia administración, entre sus propios generales, y le expresé la convicción de que, aunque yo no creía personalmente que aquella transición tuviera muchas posibilidades, estaba claro que algunos de sus propios generales deseaban intentarlo, pero que no lo harían con él al mando. Al día siguiente, el 21 de abril, Thieu dimitió como presidente. Mientras un gobierno de transición se hacía cargo del poder, Thieu se apresuró a partir al exilio. Y casualmente mi tarea fue llevar a Thieu al aeropuerto poco después de su dimisión. Fue una noche increíble. Era una noche estrellada. Había focos por todo el perímetro de la base aérea de Tan Son Nhut.
Varios compañeros y yo de la CIA, así como el jefe del destacamento de la CIA, nos incautamos de algunas limusinas. Yo iba armado hasta los dientes porque recordaba lo que le había pasado a Diem en 1963. Unos jóvenes le hicieron bajar del coche y le mataron. Tiene gracia cuando lo piensas, porque desde luego no habríamos podido defendernos con los AK-47 de debajo del asiento y el 38 de cañón corto que llevaba sujeto al cinturón. Fue una gran aventura. Miré por el espejo retrovisor a los ojos de Thieu y vi que en aquel momento estaban brillantes por las lágrimas cuando pasábamos por la base aérea, camino del avión que tenía que sacarle del país. Thieu se inclinó y dijo: gracias por todo lo que han hecho. Y yo pensé, ¿gracias por qué? ¿Por las 50.000 vidas estadounidenses que se han perdido aquí en Vietnam? Y pensé en decírselo, pero siendo un burócrata como era, mantuve la boca cerrada. Nos saludamos, el hombre estaba llorando. Creo que no le hacía falta aquella humillación final. Se dirigió al avión. Había cámaras en varios puntos. Las maletas fueron subidas a bordo y allí estaba el embajador Martin, inmaculadamente trajeado. Creo que llevaba sus gafas de concha con un aspecto de profesor. Nada como un embajador para decir adiós al último vestigio del experimento estadounidense en Vietnam. Políticamente todo había terminado. Thieu emprendió su vuelo hacia el exilio con un sentimiento de amargura hacia Estados Unidos. Nos habían abandonado, nos habían vendido, nos habían apuñalado por la espalda. Es la verdad, estaba claro, nos habían traicionado. Aunque al principio las fuerzas norvietnamitas eran casi dobladas en número por las del sur, ahora el ejército survietnamita se había desintegrado. En estos momentos, finales de abril, los comunistas barrían las provincias del sur y el oeste de Saigón. Un gran número de refugiados se dirigían a Saigón ignorando las bombas y las balas, ya que la consideraban el último refugio seguro. Saigón resistió durante 20 días el asedio norvietnamita. Thieu, en el exilio, seguía siendo optimista. Todavía tenía confianza en que el ejército y el nuevo líder, sobre todo el presidente Wang y el dirigente del ejército, resistirían hasta el final. Hubo una pausa en los combates. Ahora, más de 3.000 personas abandonaban la capital a diario. Las embajadas empezaron a ser evacuadas. El personal estadounidense preparaba los planes de evacuación final. Los survietnamitas ricos e influyentes ya se habían ido. Saigón estaba sola. Los comunistas discutían cómo tomar Saigón deprisa, con sensación de victoria y con el mínimo de bajas civiles. Como lo expresó el general Dunk, el viejo régimen debe ser aplastado y quedar como una serpiente decapitada. Ahora solo faltaban 7 jornadas para el final de la guerra de los 10.000 días. El 23 de abril de 1975, las fuerzas comunistas, a menos de 40 kilómetros de Saigón, iniciaron un avance por todos los frentes. Hanoi había calculado que la ofensiva final duraría quizá 2 años, pero solo habían pasado 7 semanas desde que se iniciara la ofensiva. Los planes de batalla consistían en hacer llegar a Saigón 100.000 soldados desde 5 direcciones. Sus órdenes eran entrar y ocupar Saigón en una semana. El fragor de la batalla ya era audible en la ciudad. Cientos de miles de personas intentaban escapar. Muchos temían ser ejecutados por los comunistas tras la victoria. Su única esperanza era la embajada estadounidense y un pasaje de avión a Estados Unidos. El mismo día del avance comunista, el presidente Gerald Ford, en un discurso en Nueva Orleans, declaró que la guerra había terminado. Hoy, América puede recuperar el sentimiento de orgullo que tenía antes de Vietnam. Pero eso no se logrará
reavivando una guerra que ha terminado por lo que a América respecta. Las divisiones de Hanoi corrieron a tomar posiciones. Ahora ya no había que temer los bombardeos estadounidenses que habían rechazado ofensivas anteriores. Los comunistas barrieron las plantaciones de caucho del este de Saigón. Los survietnamitas, ahora muy inferiores en número, resistían escasamente. Los carros de combate anfibios soviéticos cruzaban los ríos con facilidad y luego seguían por las autopistas construidas por los norteamericanos que conducían a la capital. Los convoyes de la infantería eliminaban la resistencia en aldeas y destacamentos. La artillería de largo alcance inutilizó el aeropuerto de Saigón. El asedio estaba en pie y Saigón rodeada. En la ciudad, 30.000 soldados survietnamitas esperaban órdenes, pero muchos jefes habían desertado. El nuevo gobierno de Saigón solicitó entablar conversaciones de paz y un alto el fuego, pero no hubo respuesta. Ahora ya solo faltaban 72 horas para el final. Las tropas acorazadas de Saigón intentaron bloquear las autopistas principales. Decenas de miles de refugiados pugnaban por subir a bordo de los últimos helicópteros que despegaban de las afueras de la ciudad. Pero los soldados que huían del campo de batalla requisaron los helicópteros y se retiraron a la capital. El mayor flujo de refugiados llegó por la arteria principal del este, una autopista de 4 carriles que fue orgullo de los ingenieros estadounidenses. Civiles y soldados en retirada se saltaban los puestos de control en su apresuramiento por huir del avance de la batalla. Para las fuerzas comunistas el principal problema lo constituía la velocidad de su avance. Las tropas avanzaban tan rápidamente que resultaba difícil llevarles suministros. Desertores del sur disfrazados proporcionaban mapas y señalaban los puntos débiles en las defensas gubernamentales. Ahora, 20.000 soldados comunistas estaban a 30 kilómetros de la capital y 30.000 más seguían avanzando. En sus despachos, el general Dong comparó sus fuerzas a un martillo divino sostenido en alto. El ejército de Saigón escribió: temblaba de miedo al ver descender el martillo. Pero en un puente clave llamado Dong Nai, en la principal ruta desde el este, los survietnamitas presentaron una feroz resistencia. El puente cambió de manos varias veces hasta que los comunistas se apoderaron de él. Ahora, las fuerzas atacantes disponían de una ruta principal. Cuando ya solo faltaban 3 noches, los comunistas intensificaron la lucha. La infantería y la artillería atacaron el perímetro de la ciudad, pero se detuvieron allí. En las zonas ocupadas, cámaras comunistas filmaban a la población arrancando los símbolos de su anterior gobierno y celebrando la victoria por las calles. En Saigón también se llenaron las calles, pero el sentimiento generalizado era de miedo. La numerosa población católica estaba especialmente nerviosa. Miles de personas se reunieron para escuchar al antiguo primer ministro Nguyen Cao Ky, quien denunció en su alocución a los compatriotas que habían huido. Según Ky, la resistencia armada podía forzar la negociación. La mejor forma es mantener unido al ejército. Porque si continúa el colapso, continuará la desintegración. Y entonces
No harán falta negociaciones. No harán falta. Pero los comunistas enviaron un severo aviso. 5 cohetes cayeron en un suburbio de Saigón, dejando a 5.000 personas sin hogar. Los temores de un baño de sangre aumentaban. Al día siguiente, el 28 de abril, se estrechó el cerco a Saigón. Las tropas de Saigón acudieron al puente Newport, a las afueras de la ciudad, porque comandos norvietnamitas habían tomado el otro extremo del puente. El ataque al puente hizo que aumentaran los temores de que hubiera combates en la misma ciudad. Los comunistas emitieron mensajes por radio en los que exigía una rendición total en 24 horas. Este plazo destruyó bruscamente las esperanzas de un acuerdo político y activó los planes de evacuación de 3.000 estadounidenses. El ataque al puente Newport rompió definitivamente la disciplina de Saigón. Mientras el ejército de Vietnam del Sur oponía una última resistencia, la población civil saqueaba el cercano economato estadounidense. Los soldados desertores se unieron a los civiles. Los saqueos se extendieron a toda la ciudad. Es el final de un viejo estilo de vida, las últimas horas de la muerte de una nación. Ahora los comunistas intentaban cerrar la última salida principal. 5 bombarderos capturados pilotados por militares norvietnamitas bombardearon el aeropuerto Tan Son Nhut de Saigón. Unas horas más tarde, proyectiles de largo alcance y cohetes destruyeron la pista y no dejaron opción al embajador Graham Martin. Y cogí el teléfono y dije al secretario Kissinger que informase al presidente que había decidido pasar a la cuarta opción, los helicópteros para evacuar a los estadounidenses que quedaban y a todos los survietnamitas que pudiéramos. Esperando frente a la costa survietnamita habían sido desplegados 3 portaaviones estadounidenses con buques de apoyo e infantería de marina para la evacuación. En el mediodía del 29 de abril estaba a punto de empezar el éxodo final. La balada Sueño con unas navidades blancas constituía la señal en clave para la partida final estadounidense. Cuando esta canción sonó en la radio militar estadounidense, oficiales, hombres de negocios y periodistas se reunieron en la embajada. Algunos estadounidenses que habían pasado un decenio en Vietnam tenían ahora solo unas horas para irse. Miles de vietnamitas que intentaban unirse a la evacuación amenazaban con arrollar a los guardias de la embajada. Los helicópteros, que durante años habían representado el símbolo de una guerra de amplio alcance, ahora solo podían aterrizar en el tejado de la embajada o en su recinto cerrado. Cientos de estadounidenses y oficiales survietnamitas esperaban en grupos de prioridad. Los marines regresaron brevemente a Vietnam para mantener el orden. Algunos empleados de la embajada pasaron los últimos momentos destruyendo documentos. Cada helicóptero tardaba aproximadamente 1 hora en llegar a la flota de evacuación. Solo fueron evacuados unos pocos. Uno de ellos, el antiguo primer ministro Key. Aterricé en el portaaviones Midway y el capitán de la nave me recibió.
y se fue de su despacho con sus ayudantes y me dejó allí solo. Estuve allí unos 15 o 20 minutos llorando yo solo. No podía evitarlo. Aunque me dije a mí mismo, no, soy un soldado, no debo llorar. Pero lloraba. Ahora, cientos de civiles vietnamitas intentaban derribar las verjas de la embajada. Solo los más persistentes pudieron abrirse paso y tuvieron una oportunidad de escapar. En las semanas previas, 100.000 survietnamitas habían pagado por salir del país, pero la repentina evacuación estadounidense dejó en tierra a muchos vietnamitas con años de servicio. Habla el analista de la CIA, Frank Sneap. Estaba sentado junto a la radio en la última planta de la embajada, grabando el flujo de información que seguía llegando desde varios sitios. Escuchaba las radios y oía personas que llamaban por la radio, agentes, empleados que habían sido abandonados en varios puntos de evacuación. Soy el señor Long, he servido para ustedes durante años, sálvenme. Soy el señor Ha, sálvenme. Y entonces no podía salvarles. Creo que aquello fue lo más trágico para mí en aquel último día. Las voces de la radio, y todavía tengo pesadillas cuando duermo. Y aquellas voces todavía me atormentan. Un plan de evacuación alternativo consistía en salir de Saigón en balsa. Aunque tenían rodeada la ciudad, los comunistas hicieron saber que deseaban un final sin complicaciones, por lo que retrasaron brevemente el ataque final para que todos los estadounidenses pudieran irse. Uno de los últimos en salir de Saigón fue Frank Sneap. Salí con el contingente de la CIA, subí al helicóptero. Fui por el tejado hasta el punto de evacuación. Subí al helicóptero y llevé conmigo a varios agentes vietnamitas que habíamos podido hacer entrar en la embajada. El helicóptero empezó a elevarse sobre el techo de la embajada y el artillero de cola estaba inclinado sobre su arma. La parte de atrás estaba abierta y de pronto unas luces verdes empezaron a destellar dentro de la cabina. El helicóptero estaba sobrevolando la ciudad y por un momento pude ver reflejado en una de las ventanas Mimi's Bar. Era uno de los bares más famosos de Saigón, donde muchos soldados estadounidenses perdieron la camisa y la inocencia. Y recuerdo que cuando aterrizamos en el muelle, la gente que me rodeaba iba llorando. Una mujer vietnamita que habíamos evacuado llevaba un niño en los brazos. Habíamos logrado pasarla a ella y a su hijo por encima de la verja de la embajada, pero no pudimos pasar a su marido. Su vida había cambiado para siempre y habíamos abandonado a muchos que deberíamos haber rescatado y evacuado aquel último día. El último día, los helicópteros trasladaron a 7.000 estadounidenses y vietnamitas hasta la flota de evacuación. Las armas eran arrojadas por la borda para evitar problemas. Docenas de helicópteros pilotados por survietnamitas llegaban sin ser invitados. Las máquinas de $250.000 eran tiradas al mar para dejar espacio a las que continuaban llegando. El embajador Martin quería ampliar la evacuación, pero Washington rechazó la recomendación por considerarla demasiado arriesgada. Entonces fui a mi casa a recoger a mi esposa. Creo que según las anotaciones del guardia,
Permanecí allí unos 11 minutos. Mi esposa preparó una bolsa y nos fuimos. Dejó todo lo que teníamos, porque para dar aquella impresión de estabilidad no habíamos preparado nada. Porque si hubiéramos empaquetado algo para enviarlo, lo habría sabido todo Saigón. Mi esposa lo pagó más caro que yo, en el sentido de que perdió cosas que eran recuerdos de toda una vida. Martin fue uno de los últimos en marcharse. A las 4:30 de la madrugada, hora de Saigón, el oficial estadounidense al mando en Vietnam dio la orden final. Un joven piloto de helicóptero vino a mi despacho con un garabato en el reverso de la solapa. Y nunca lo olvidaré. El nombre del helicóptero era Lazy Ace, creo. Y dijo: el presidente de Estados Unidos ordena que el embajador Martin salga en este helicóptero. Bueno, ¿qué hace uno entonces? Quiero decir, intentar emular al almirante Nelson poniendo el ojo tuerto en el catalejo y hacer como si no ha oído o no ha entendido. Y además, durante 45 años yo había sido un funcionario disciplinado del gobierno de Estados Unidos y no iba a estropearlo al final con un acto de desobediencia. Así que subí al helicóptero y me marché. A las 7:53 de la mañana del 30 de abril, las últimas tropas estadounidenses abandonaban la ciudad. Terminaban así 15 años de presencia militar estadounidense. Los comunistas convergieron en la capital en un ataque desencadenado por 5 frentes. Tomaron el aeropuerto de Saigón, ocuparon el cuartel general de la policía y del ejército y luego se dirigieron a las calles llenas de basura y de una población perpleja. En las últimas horas no hubo derramamientos de sangre. El Palacio Presidencial era un objetivo simbólico. Un solo carro anfibio bastó para el asalto final, derribando la verja de hierro. Eran las 11 de la mañana. Y un soldado se adelantó para izar la bandera comunista en el Palacio Presidencial. A mediodía, las tropas de Hanoi habían ocupado la ciudad y sus banderas ondeaban por todas partes. El último presidente de Vietnam del Sur, el general Duong Van Minh, fue arrestado en el palacio y se le ordenó que dirigiera un mensaje a las tropas que todavía resistían. Dejad las armas y rendíos incondicionalmente. El comandante en jefe comunista, el general Duong, escribió respecto a las últimas horas de la victoria: nuestra generación ha conocido muchas mañanas victoriosas, pero no ha habido una mañana tan fresca y bella como esta mañana de victoria total. Para la mayor parte de Saigón, la guerra de los 10.000 días acabó con pocos cambios inmediatos. El mercado negro surgió de nuevo y algunos soldados del norte sucumbieron a las tentaciones. Pronto se iniciaron las reformas. En Hanoi, la rápida victoria tras 30 años de guerra se tradujo en celebraciones inmediatas. Saigón fue rebautizada como ciudad de Ho Chi Minh en honor del primer presidente de Vietnam del Norte. Habla el primer ministro Pham Van Dong. Luchamos años tras años en condiciones extremadamente duras que iban más allá de todo lo imaginable. Ahora me gustaría repetir las palabras de Ho Chi Minh, que consideramos nuestro lema, nuestra bandera. Nada es más precioso que la independencia y la libertad. El 7 de mayo se celebró en Saigón el desfile de la victoria comunista. Era la fecha del aniversario de la derrota francesa 21 años antes. Habla el embajador Havan Lao. Había muchas emociones en aquel momento. Todos podíamos volver a respirar. La guerra había terminado. La paz se había restablecido. Y por encima de todo, nos convertimos en verdaderos dueños de nuestro país, de nuestra tierra, independientes. Nuestros primeros pensamientos fueron para nuestro venerado presidente Ho Chi Minh, que no estaba allí para ver con sus propios ojos
el momento más glorioso de nuestra historia. Los cambios llegaron lentamente a Saigón. Al principio, los vencedores trataron a la gente con discreción, pero el viejo régimen fue purgado. 200.000 funcionarios y oficiales militares fueron enviados a campos de reeducación. Se estima que 1,5 millones de habitantes de las ciudades fueron trasladados al campo por la fuerza. Al cabo de 2 años, llegó la unificación oficial del país bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. El ejército vietnamita de liberación popular empezó como un variado surtido de voluntarios, pero el ejército norvietnamita, equipado con armas soviéticas que desfila ahora por Saigón, es el 5º más grande del mundo. Esta empobrecida nación agrícola desarrolló una fuerza militar que solo era superada por las grandes potencias. Esta fuerza supuso para Estados Unidos su más largo y costoso conflicto. Cuando este terminó, la mayoría de estadounidenses solo sintieron alivio de que finalmente hubiera acabado. Más de 100 países reconocieron diplomáticamente a Vietnam. El presidente Carter se inclinó en un principio por establecer lazos y en 1977 una delegación estadounidense visitó Hanoi para preparar el camino. Pero todo quedó ahí, ya que Estados Unidos consideraba a Vietnam demasiado dependiente de la influencia soviética. Los giros de la historia y el impacto de la guerra prolongada dejaron Vietnam como una tierra destrozada. Pero es una tierra. Ahora los vietnamitas son una nación. Desde 1973, a partir de la firma del Tratado de Paz hasta 1975, nuestro principal potencial había menguado en un 60% debido a la reducción de la ayuda económica y militar de Estados Unidos. Y yo digo que la vietnamización no se hizo honestamente como nos prometió Estados Unidos. Y esa fue la razón principal del hundimiento del Vietnam del Sur. En Saigón todavía había esperanzas de que los estadounidenses regresaran. La capital estaba llena de refugiados. La mitad del presupuesto del país se dedicaba a la defensa y aún así el material de guerra no era renovado. Hanoi estaba haciendo un esfuerzo extraordinario para asegurarse una ofensiva sorpresa. El comandante de campo, el general Van Thieu Dong, es enviado a Vietnam del Sur y para no ser reconocido realiza parte de su viaje en bicicleta. Forzar la dimisión de Thieu. El principal estratega de Vietnam del Norte era el ministro de Defensa Von Nguyen Giap. Incluso en Saigón, el pueblo se oponía a Thieu e intentaba derrocarle. Y si vas en contra de la voluntad de la gente, no puedes sobrevivir. Los imperialistas estadounidenses pensaron que pese a haber retirado sus tropas de Vietnam, conseguirían que una parte de Vietnam se convirtiera en una nueva colonia suya. Incluso ahora, si desplegasen su fuerza aérea y la armada, volverían a fracasar. El pueblo vietnamita no teme a esas cosas. Es obvio que nuestro pueblo, especialmente los campesinos y soldados que luchan en el sur, han derrotado a los imperialistas estadounidenses. Thieu continuaba dependiendo por completo de la ayuda estadounidense para mantener su ejército, pero el Congreso de Estados Unidos quería poner fin a ese apoyo. A medida que disminuía la ayuda estadounidense, la moral de Vietnam del Sur iba decayendo. Habla el periodista Wilfred Burchett. Hacían esfuerzos considerables para mantener las cosas en secreto. Mantuvieron en secreto incluso el hecho de que Van Thieu Dong había ido al sur. No paraban de enviar tarjetas de felicitación de cumpleaños desde Hanoi firmadas por él. Y su coche oficial seguía acudiendo al cuartel general cada mañana a la misma hora. Eran conscientes de la importancia que tenía actuar en secreto a todos los niveles y creo que efectivamente lograron mantener el secreto. Hanoi trasladó 3 divisiones de infantería acorazada a los alrededores de Ban Me Thuot en la cordillera occidental. Aunque se trataba de un centro estratégico, no había más que 4.000 soldados survietnamitas allí. A las 2 de la madrugada del 10 de marzo de 1975 se inició el ataque con fuego de artillería.
Los carros precedían el despliegue de 25.000 soldados comunistas que rodearon la ciudad. A la Una columna comunista toma posiciones. Es la primavera de 1975 y han pasado 30 años desde que se iniciaron los primeros combates en la guerra de Vietnam. Ahora, 2 años después de la retirada estadounidense, está a punto de comenzar la ofensiva final. Solo faltan 55 días para que termine la guerra de los 10.000 días. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. Ofensiva final y rendición. En enero de 1973 se firmó el Tratado de Paz de París, tras el cual solo quedaron en Vietnam del Sur 50 asesores militares estadounidenses de la que antaño fuera una fuerza de más de 500.000 de hombres. El tratado permitía que Hanoi mantuviera 150.000 soldados regulares en el sur y disponía que el presidente Thieu podía permanecer en el poder. Aunque el Congreso había prohibido más acciones militares, Nixon aseguró a Thieu en secreto que Estados Unidos haría uso de todas sus fuerzas si era necesario, pero en agosto de 1974 Nixon dimitió. En diciembre de 1974, los líderes comunistas se reunieron en Hanoi y fijaron un programa de 2 años para la victoria militar. Su plan inmediato consistía en